En las profundidades más oscuras del océano, un submarino desapareció sin dejar rastro. A bordo, transportaba uno de los secretos nucleares más peligrosos jamás creados. Gobiernos poderosos intentaron ocultarlo. Testigos fueron silenciados, señales fueron borradas, pero esta historia no podía permanecer enterrada para siempre. Hoy revelamos la verdad oculta detrás del submarino perdido que pudo haber cambiado el destino del planeta. El submarino SI-91, una bestia de acero avanzada y desconocida para casi todos, zarpó desde una base secreta del Atlántico Norte a las 02:15 de la madrugada. Ningún registro público hablaba de esta nave. Ningún medio la había visto. Los pocos que la conocían la llamaban el Fantasma Azul. Su misión era tan clasificada que ni siquiera toda la tripulación sabía su verdadera naturaleza. A bordo viajaban 47 hombres entrenados para operaciones silenciosas. El capitán, Aurelio Santamaría, era conocido por su precisión, su disciplina y su obsesión por la discreción. Las órdenes eran simples: navegar a una zona prohibida, recoger un paquete sellado y entregarlo sin preguntas. Ese paquete contenía los llamados Códigos Spectralis, claves que podían activar un sistema nuclear experimental, capaz de destruir ciudades sin dejar radiación detectable. Cuando el SC-91 se comenzó a descender, los sensores detectaron algo inusual, una interferencia magnética tan fuerte que distorsionaba las comunicaciones internas. El capitán ordenó silencio total. Apagaron luces, motores secundarios y cualquier sistema no esencial. Habían entrenado para esto, pero algo se sentía extraño. Demasiado extraño. Uno de los operadores de sonar escuchó un eco metálico que parecía seguirlos. No era un submarino conocido, no era un barco, era algo diferente, como si una estructura enorme se moviera a su ritmo. El capitán decidió descender aún más, a 4.5 metros de profundidad. Justo cuando el submarino alcanzaba el punto señalado, la nave desapareció del radar mundial para siempre. Y así comenzó el misterio más peligroso del océano moderno. Horas después de su desaparición, un transmisor de emergencia captó una señal breve proveniente del SC-91. Era un mensaje incompleto, fragmentado, como si algo hubiera interferido con la comunicación. Solo 3 palabras lograron recibirse: no estamos solos. El laboratorio de inteligencia que monitoreaba señales clandestinas quedó en silencio. Los expertos confirmaron que la voz era del capitán Santamaría, y el tono parecía de pánico absoluto, algo imposible para un hombre como él. Intentaron obtener la ubicación exacta de la señal, pero la interferencia era tan fuerte que parecía generada por una anomalía natural o por tecnología desconocida. Las autoridades activaron un protocolo ultra secreto en Operación Abismo. Su objetivo: recuperar el submarino antes de que lo encontraran otros países, antes de que la verdad se filtrara, antes de que los códigos espectrales cayeran en manos equivocadas. 3 drones subacuáticos fueron enviados a la última posición conocida. 2 de ellos perdieron contacto tras descender más de 3.000 metros. El último transmitió imágenes distorsionadas en sombras gigantes, moviéndose alrededor de una estructura metálica sumergida. Y entonces, la cámara captó algo aterrador. Las hélices del SI-91 estaban dobladas desde un ángulo imposible, como si una fuerza enorme las hubiera presionado. Eso solo podía significar una cosa: no estaban solos. Y aquello que encontraron abajo tenía una fuerza capaz de aplastar metal militar reforzado. El dron transmitió su última imagen en un símbolo grabado en una roca submarina, un círculo perfecto atravesado por 3 líneas verticales. A partir de ese momento, ninguna máquina logró acercarse a la zona sin fallos inmediatos. Algo o alguien defendía ese lugar. Mientras las fuerzas especiales analizaban las señales, un oficial retirado apareció con información que nadie esperaba. Luis Méndez, antiguo compañero del capitán Santamaría, confesó que Aurelio llevaba años investigando extrañas anomalías electromagnéticas en el Atlántico, lugares donde brújulas giraban solas, animales huían y radares se volvían ciegos.
Santa María había recibido informes de pescadores que hablaban de luces azules bajo el mar, movimientos circulares de agua sin causa aparente y ruidos metálicos que parecían provenir de una ciudad sumergida. Méndez lo dijo. Claro, el capitán sabía que algo no humano estaba en esa zona. Los altos mandos negaron todo, pero ya era tarde. Los documentos filtrados mostraban que el SC-91N o iba por un simple paquete. Iba a interceptar una estructura desconocida detectada semanas antes, un objeto metálico del tamaño de un rascacielos, inmóvil en el fondo del océano. Un análisis preliminar sugería que esa estructura emitía energía no identificada, más poderosa que cualquier reactor moderno. Santa María sabía que esa misión era de altísimo riesgo, pero había aceptado porque quería descubrir la verdad. El secreto que nunca mencionó era aún más oscuro. Un mes antes había recibido una advertencia anónima. No abras la puerta del abismo. No es una estructura, es una prisión. Nadie lo creyó ahora. Era demasiado tarde. Una segunda operación intentó entrar en la zona, esta vez con un submarino no tripulado, el de 47 años esta vez. Las cámaras lograron captar imágenes durante 40 segundos antes de fallar. Lo que mostraron dejó al equipo sin aliento. No era una roca, no era un barco hundido, era una estructura colosal con forma de anillo, hecha de un material similar al titanio, pero con un brillo azul que parecía vivo. A su alrededor había columnas gigantes, alineadas como si formaran una ciudad antigua, una ciudad que no podía haber sido construida por manos humanas. Las inscripciones eran geométricas, exactas, imposibles de erosionar. Y en el centro del anillo, la cámara captó algo aún más inquietante: el casco del SI-91, abierto, como si hubiera sido partido en dos por una fuerza extraordinaria. Pero no había cadáveres. No había rastros de los 47 tripulantes, ni siquiera sangre. Era como si la tripulación hubiera sido absorbida antes de perder contacto. El dron captó un movimiento, una sombra humanoide, larga y delgada, caminando entre las columnas, como si vigilara. La transmisión terminó con un sonido metálico profundo, como un golpe en el casco del dron. Alguien o algo había notado su presencia. Las agencias más poderosas del mundo se reunieron en secreto. Lo que habían visto era demasiado grande para ocultarlo eternamente. Si esa estructura era realmente una prisión que estaba reteniendo a un científico de renombre mundial. La doctora Elena Rushmore analizó los patrones de energía. Su conclusión fue aterradora. No es una prisión. Es una poro. Los símbolos coincidían con fragmentos encontrados en antiguas tablillas mesopotámicas que hablaban de Seers Guardians que vivían bajo los océanos, seres que controlaban la energía del planeta. La doctora afirmaba que esos seres no eran mitos. Estaban ahí abajo, esperando seno, y el SC-91 los había despertado. Si las criaturas controlaban una tecnología tan avanzada que podía distorsionar el electromagnetismo a escala masiva, entonces podrían anular defensas, apagar ciudades y tomar control de satélites sin necesidad de armas nucleares. Los gobiernos sabían que debían actuar rápido. Prepararon una operación con robots armados, drones ultrasónicos y torpedos experimentales capaces de funcionar bajo interferencias extremas. Pero había un problema: cada intento mecánico seguía fallando, como si la estructura supiera que la estaban atacando y se defendiera sola. Fue entonces cuando un analista descubrió algo escalofriante. El símbolo grabado en la roca no correspondía a una advertencia. Era un código de activación, un código que el SC-91 había desbloqueado sin querer. Justo cuando preparaban un ataque directo, los sensores captaron un pulso electromagnético desde la profundidad, un pulso tan fuerte que apagó radares a 50 kilómetros en segundos después. Los sistemas de audio detectaron un sonido extraño, una vibración rítmica, profunda, como un latido, pero metálico,
Algo estaba despertando. Las cámaras térmicas mostraron un movimiento circular alrededor de la estructura, como si miles de pequeñas luces se encendieran a la vez. La doctora Rushmore lo confirmó. El guardián está activo en un archivo antiguo, desclasificado a la fuerza. Revelaba que décadas atrás se habían detectado estructuras similares en otras zonas profundas del planeta. Todas estaban inactivas, dormidas, en silencio, pero esta había sido activada. Y lo peor era que la activación no se podía deshacer. De pronto, una figura gigantesca emergió de la oscuridad. No era un animal, no era una máquina humana, era una criatura metálica con forma semi-humanoide, con extremidades prolongadas y ojos luminosos que parecían analizarlo todo. El guardián tocó la estructura central, y ésta emitió un haz de luz azul hacia arriba, como si enviara una señal al exterior del planeta. Una alerta, una llamada, una orden. Nadie lo sabía, pero estaba claro que algo se había puesto en marcha. Mientras la superficie reaccionaba, una transmisión inesperada llegó desde las profundidades, una frecuencia débil, casi indetectable, a una voz humana. Aquí, SI-91. Estamos vivos. La señal duró apenas 4 segundos, pero fue suficiente para que el mundo se congelara. Los tripulantes estaban vivos. En algún lugar, bajo la estructura, la doctora Rushmore analizó la frecuencia. Provenía de dentro del anillo metálico, justo donde el guardián se había posicionado. Una nueva misión comenzó inmediatamente en esta vez. Enviaron un módulo especial diseñado para soportar interferencias extremas. El módulo logró acercarse lo suficiente para obtener una imagen interior. La cámara mostró un espacio inmenso, lleno de luz azul, como si fuera un pasillo dentro de un organismo vivo, y allí estaban 3 tripulantes del SC-91 Desoriente 2, caminando como si estuvieran en trance, como si algo controlara sus mentes. Lo más aterrador era que no parecían sufrir, sino Ebenezer el guardián los había tomado como intérpretes humanos, conectándolos a la estructura. Sus movimientos parecían sincronizados con las vibraciones del anillo, como si estuvieran activando algo más grande. La pregunta era inevitable. ¿Dónde estaban los demás 44 tripulantes? Los 3 tripulantes que caminaban dentro del anillo parecían movidos por una fuerza invisible. Sus ojos estaban fijos, sin parpadear, iluminados por un brillo azul que no era humano. Cada paso que daban hacía vibrar la estructura, como si sus cuerpos fueran claves vivas. El módulo enviado logró captar un nuevo detalle inquietante. Los hombres no estaban solos en miles de pequeñas figuras metálicas, como insectos biotecnológicos. Se movían alrededor de ellos, conectándose a sus trajes, perforando suavemente su piel y transmitiendo energía. La doctora Rushmore, horrorizada, comprendió la verdad. Están convirtiendo a los tripulantes en nodos biológicos. Están usando sus mentes. El patrón de vibración comenzó a acelerarse, el anillo giró lentamente, y la estructura entera pareció despertar como un motor gigante que llevaba milenios dormido. El guardián levantó sus brazos y emitió un pulso tan poderoso que rompió la comunicación con el módulo. El pulso viajó por el océano a una velocidad imposible, creando turbulencias en la superficie. En barcos militares se sacudieron como juguetes. En satélites se reiniciaron en redes de comunicación globales. Fallaron durante segundos. La señal estaba clara en punto L. Activación había comenzado y el planeta entero lo había sentido. Los analistas detectaron que otras estructuras similares en diferentes puntos del mundo habían respondido al pulso. Todas emitieron pequeñas señales. No estaban aisladas. Formaban una red diseñada para algo monumental. La pregunta ya no era si podían detenerlo, era que se había activado y cuánto tiempo quedaba. Los gobiernos entraron en pánico. Una reunión de emergencia global determinó un plan desesperado: enviar un dispositivo capaz de generar una explosión electromagnética inversa, con la esperanza de desactivar el anillo sin destruir la estructura ni dañar el planeta. La misión fue confiada al submarino más avanzado del mundo,
el Leviatán, equipado con tecnología experimental, diseñada para enfrentar anomalías. Al acercarse al punto exacto, el mar comenzó a comportarse como nunca antes. Corrientes verticales, ondas circulares y burbujas gigantes ascendían como si el océano estuviera respirando. Sensores detectaron temperatura negativa en un radio de 100 metros, algo científicamente imposible. Entonces, el Leviatán fue atacado, no por el guardián en sí, no por los tripulantes desaparecidos del SI-91. Sus cuerpos aparecieron flotando fuera del anillo, pero no estaban muertos. Se movían con movimientos mecánicos, perfectos, sin necesidad de oxígeno. Sus ojos brillaban en azul. Intentaron abrir el casco del Leviatán con una fuerza sobrehumana. A los soldados dentro gritaban, mientras las manos metálicas de los tripulantes arañaban las paredes exteriores. El capitán del Leviatán activó un pulso defensivo que los lanzó hacia atrás, pero no los destruyó, solo los desorientó. La doctora Rushmore observaba desde la superficie y llegó a una conclusión devastadora. El guardián los transformó en protectores, soldados biotecnológicos. Si destruimos el anillo, destruiremos también a toda la tripulación. El dilema era absoluto: salvar al planeta o salvar a los 47 hombres. Mientras discutían, un nuevo evento comenzó. El anillo se abrió, no como una puerta, sino como un portal. Cuando el anillo se abrió, una luz azul intensa iluminó el fondo del océano. La estructura vibró, como si regresara a la vida después de millones de años. De su interior emergió una figura gigantesca, más grande que cualquier submarino, un ser de metal orgánico, con forma humanoide y ojos como soles eléctricos. La doctora Rushmore murmuró: «Ese no es un guardián, ese es el prisionero». Todos los sistemas registraron un cambio dramático en la presión del océano y en el campo magnético del planeta. El ser extendió sus 4 brazos y emitió un rugido silencioso que atravesó miles de kilómetros de agua. Los tripulantes transformados se arrodillaron como si lo adoraran. La criatura empezó a ascender lentamente en sí. Llegaba a la superficie. Nadie sabía lo que ocurriría. El pulso electromagnético que generaba podía apagar ciudades enteras, derribar satélites y dejar al mundo en la oscuridad total. Era una amenaza global. La doctora gritó la única orden posible: «Activen la detonación electromagnética ahora». Ahora el Leviatán lanzó el dispositivo hacia el anillo. Cuenta regresiva. 3, 2, 1. Un estallido de energía blanca recorrió el océano como un trueno silencioso. La criatura fue envuelta en la luz. Los tripulantes cayeron, inertes. El anillo comenzó a cerrar sus placas gigantes. Cuando la luz desapareció, el océano quedó en silencio. El anillo estaba inactivo. El prisionero había desaparecido. Pero el SC-91 seguía perdido, y los cuerpos transformados de la tripulación no mostraban signos de vida. La doctora Rushmore analizó la última lectura del anillo y su rostro se volvió pálido. El anillo no se había apagado, solo había entrado en modo de «espérane», y la señal enviada al espacio, .. S, guía viajando.